Bueno, hermanos, esta es la hora más difícil. En un sentido, yo me alegro que soy yo que estoy predicando y no ningún otro. Pero la razón no es muy espiritual. Es que no me puedo dormir predicando. A esta hora, después de almuerzo, es difícil. Por eso yo debo tener unas cuantas piedrecitas aquí. Yo voy a estar hablando y al que yo vea durmiéndose, se la voy a tirar. Esta hora es difícil, ¿verdad? Pero nada, aquí estamos. Siempre que hay una conferencia de día, alguien tiene que hacerlo a esta hora. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé atención y lucidez. Vamos a orar. Señor, nosotros estamos tan agradecidos por todo lo que tú nos has dado, la comunión con los santos, el poder compartir, conocernos, regocijarnos en tu palabra. Ella es rica, ella es viva y eficaz, Señor. Ella es como una espada que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que ayúdanos, Señor, a ser sensibles y a entenderla, comprarla y vivirla. Para estas cosas, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo en esta tarde y háblanos. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Bien, habiendo visto lo que es la masculinidad y la feminidad bíblicas, ahora vamos a hablar un poquito acerca de crianza de los hijos. Es tanto lo que se puede decir al respecto que hay series de 9, 10 sesiones. Así que cuando me piden dar una sola sesión de crianza, normalmente escojo esta que voy a dar. ¿Por qué? Porque es como la zapata, el fundamento, el punto de partida. Si a mí me dicen, solamente puedes enfatizar un aspecto de la crianza, ¿qué tú escogerías? Bueno, inmediatamente viene a mi mente lo fundamental o inicial, la necesidad que tienen nuestros hijos de que nosotros, sus padres, los entrenemos para obedecer a la autoridad. Pastor, pero ¿y no es mejor enseñarles el temor de Dios? ¿Cómo tú le enseñas a un niño de 8 meses el temor de Dios? Tú le enseñas a obedecer, lo entrenas para obedecer, pero no porque sea un fin en sí mismo, sino lo estás preparando para una relación con su Creador. La relación que nosotros tenemos con Dios es, Él es el Dios, nosotros somos sus criaturas. Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. Él es el amo, nosotros somos sus siervos. Nuestra relación primaria con Dios es una relación de obediencia. Así que es indispensable que nosotros entrenemos a nuestros hijos a obedecer la autoridad. Como criaturas de Dios que son, ellos tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres en todo. Y si ellos han de obedecer en un futuro a Dios, deben aprender antes a obedecer la autoridad visible de sus padres para que luego puedan obedecer la autoridad que no ven, como es Dios. Evidentemente, ningún padre tiene la capacidad de convertir a sus hijos. Nosotros hacemos nuestro trabajo y entregamos en sus manos lo que solamente Él puede hacer. Con su palabra decir, sea la luz, y que ellos sean trasladados de una ceguera y muerte espiritual a vida eterna y a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Eso no está en nuestras manos, pero a Dios le place con mucha frecuencia salvar a los hijos en el contexto de una instrucción como Él enseña, en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué dicen las Escrituras? Permítanme leer los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra.
Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Qué es lo que clara y evidentemente se le demanda a todo hijo? Bueno, que obedezca y que respete a sus padres. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de sumisión voluntaria a la autoridad. Es más que hacer lo que se les pide que hagan, es hacerlo con respeto. Incluye no solamente el qué, sino también el cómo. Y cuando hablamos de honra, hablamos precisamente de esta actitud que debe tenerse. Ese respeto está implicado en la forma en que nos tratan. No somos iguales en jerarquía y ellos deben tener en alta estima la posición que nosotros sustentamos como padres. Tengo que confesarles que con más frecuencia de lo que yo quisiera, me da vergüenza ajena. Cuando me topo en un supermercado, en un consultorio médico, en cualquier contexto, a padres discutiendo con sus hijos como si fueran del mismo nivel. Estate quieto, bueno, pero tú tal cosa, sí, pero tú, y empiezan a discutir. ¿Cómo así? No, los padres hablan y los hijos obedecen. Eso es elemental, eso es fundamental. Porque para nuestros hijos es una prioridad obedecer. Es una prioridad. Y esto es tan así que Dios lo incluyó en los mandamientos. En los 10 mandamientos se dividen en dos: aquellos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y aquellos que tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestras responsabilidades verticales. Ya el 5.º mandamiento hasta el 10.º tiene que ver con nuestras responsabilidades horizontales. Y el primero de ellos es: honra a tu padre y a tu madre. Miren si es importante que cuando Dios expresó su ley moral, su voluntad moral para sus criaturas, incluyó el obedecer a sus padres dentro de los mandamientos. Es el primero de la tabla de la ley que contiene los mandamientos relacionales. Más aún, es tan importante que en el Antiguo Testamento, en Israel, un hijo rebelde era reo de pena de muerte. Hermanos, esto es serio. Miren lo que dice Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así le hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Ahora, espero que sea muy evidente para ustedes que no estamos diciendo que eso es algo que debe hacerse hoy. Estamos hablando de esto como una ley civil, una ley especial en el pueblo de Israel. Recuérdense que Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera diferente a los demás pueblos, y los demás pueblos dijeran: ¿por qué esa diferencia? Bueno, porque nuestro Dios es diferente a todos los demás dioses. Pero aunque no es algo que está vigente hoy, el principio que está detrás sí está vigente, y es la importancia que Dios le da a que los hijos obedezcan a los padres. De hecho, aunque nos parezca duro esto, el Señor Jesucristo lo mencionó. En Mateo 15:4, Cristo dice: porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Wow. Él ligó en un mismo frase el 5.º mandamiento con esta ley civil. Ahora, algunos de ustedes se estará preguntando: pastor, pero usted está hablando hoy a padres o a hijos. A ambos. ¿Por qué? Porque aquí no todos son padres, pero aquí todos son hijos. Absolutamente todos. Como hijos, la obediencia a los padres es prioridad hasta el día en que se independizan.
Ahora, la honra a los padres es prioridad hasta el día en que mueren. Cuando uno sale de su casa y se independiza, cuando uno se casa, ya uno no está obligado a obedecer a sus padres, pero sí está obligado a honrarlos hasta que haya vida. Eso no termina nunca. Ahora, nuestros hijos no nacen con esa inclinación a obedecer. Si alguno de ustedes tiene un hijo que nace con esa inclinación, usted por favor se me acerca y me dice, porque eso es un caso de estudio. Mis hermanos, la Biblia dice claramente que nosotros todos somos pecadores. ¿Y ustedes saben qué? Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es que nacemos ya desde la caída, todo ser humano nace con esa tendencia al pecado. Con esa tendencia a la independencia, a imponer su voluntad. Fíjense que entre los niños cuando están pequeños, ¿cuál es el argumento más fuerte cuando ellos no están de acuerdo con las órdenes de los padres? El argumento, el razonamiento más fuerte que ellos tienen para hacer lo que ellos quieren. Mijo, pero que no hagas esto. Sí, pero lo que yo quiero, ellos quieren. Ese argumento es fuertísimo. Mi amor, pero sí, pero yo quiero. Me recuerda a una de nuestras nietas. Le encanta, algunos no van a entender el término, pero yo lo voy a explicar. Le encanta el concón. ¿Qué es el concón? El concón es cuando se hace el arroz, ese arroz que queda pegado en la olla y hay que guayarlo para servirlo. Bueno, a una de nuestras nietas le encanta el concón. Así que cuando ella estaba más chiquita, ella llegaba a las casas, ellos comen en nuestro hogar todos los domingos. Así que ella llegaba a la casa, se metía en la cocina y de una vez le decía a la abuela, Abby, ella ni hablaba bien todavía, ¿yo qué concón? Y entonces, en una ocasión, no estaba todavía listo y mi esposa le dice, sí, mi amor, pero es que todavía no está. Respuesta, es que yo quiero concón. Mi amor, pero que hay que esperar hasta que esté listo, todavía no está. Yo quiero concón. O sea, no hay explicación, ellos quieren concón y ya, hay que darle concón. Cuando nosotros crecemos, no es que cambiamos, es que aprendemos a que eso se oye mal. Pero seguimos queriendo imponer nuestra voluntad. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando Cristo viene y nos salva, lo que hace precisamente es darnos una nueva naturaleza que sí es capaz de obedecerle. Porque esta con la que nacemos no es capaz de obedecerle. No solamente que no puede, sino que no quiere. Así que si para nuestros hijos es una prioridad obedecer, alguien tiene que enseñárselo. Y esa es la responsabilidad tuya y mía como padres. Ese debe ser nuestro primer objetivo en la crianza. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Responsabilidad de los hijos, obedecer. La responsabilidad nuestra, instruirlos. Ahora, antes de decirnos que debemos instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor, dice que no lo provoquemos a ira. ¿Qué es lo que provoca a ira a nuestros hijos? Bueno, hay muchas cosas que nosotros hacemos que lo provocan a ira. Por ejemplo, a muchos padres les encanta comparar a los hijos. Eso es incorrecto. Pero mira a tu hermano que hace tal cosa. No haga eso, porque cada uno es diferente. Y es verdad que puede tener un hijo más obediente que otro. Pero no haga eso. Mire lo que pasó con José y sus 12 hijos. Es verdad que José era buenísimo y los otros hijos eran malísimos. Pero Jacob cometió el error de compararlos y de darle preferencia. De ser parcial, de mostrar su preferencia. Una túnica de colores, este es mi preferido. Sin ser el primogénito. ¿Qué sucedió? Bueno, que hubo inconvenientes entre ellos. ¿Provoca a ira que usted le llame la atención delante de las personas, de los demás, no respetando una dignidad que ellos tienen, aunque sean niños, porque porta la imagen de Dios en ellos? ¿Les provoca ira que usted le haga promesas y después no se la cumpla? El sábado finalmente vamos a ir al parque, que hace tiempo que quieren ir. Y ya están planificados. Pero resulta que esa noche, viernes en la tarde,
lo llama un amigo del colegio que hace qué sé yo cuántos años que no se ven y está por aquí, por Toronto, y el único momento que tiene es el sábado para que se vean. ¿Qué hacemos nosotros? Ay, mis hijos, excúsenme que no va a ser posible. Y lo vemos muy bien. No, al amigo lo vamos a ver otro día porque ya yo le hice una promesa a mis hijos. Yo tengo un compromiso con mis hijos. Yo le prometí que mañana íbamos a ir al parque. Ay, pero ¿y ese amigo? Tranquilo, cuando aparezca otra vez lo vemos. Hay que tener un orden de prioridades correcto. Pero hacemos muchísimas cosas que los provocan a ira. Ahora, si somos estrictos con el texto, ¿saben qué es lo que realmente provoca a ira a los hijos? Que no los criemos en la disciplina e instrucción del Señor. Claro, usted no se va a encontrar con ningún niño en una esquina. ¿Y qué te pasa? Estoy guapo. ¿Pero qué pasó? Que mi papá no me está criando en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, eso no va a suceder. Pero el texto dice, no lo provoquen, sino hagan esto para que no lo provoquen. Porque lo que Dios espera de nosotros es que nosotros lo criemos de esa manera. Por otro lado, la palabra disciplina aquí no solamente se refiere al castigo, incluye también guía e instrucción. Alguien lo define como educación mediante reglas y normas, recompensas y, si es necesario, castigos. Se refiere principalmente a lo que nosotros hacemos con los hijos. La palabra instrucción, por su parte, es traducida en otras versiones como amonestación. Reina Valera es traducida amonestación, las Américas lo traduce como instrucción. Y significa literalmente colocar en la mente, poner en la mente. Puede traducirse también como admonición o advertencia. Y no es tanto información de hechos, sino más bien actitudes y principios de comportamiento correctos. Es la acción formativa por medio de la palabra hablada, sea la enseñanza, la advertencia o el aliento. Se refiere principalmente a lo que le decimos a nuestros hijos. Así que si nosotros queremos englobar una instrucción bíblica a nuestros hijos, incluye dos elementos fundamentales. Lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos verbalmente y lo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando obedecen y cuando desobedecen. Eso es el fundamento, es sencillo, es complicado para nuestros corazones. Es complicado porque a veces no tenemos otros planes y se presentan otras cosas en la casa. Usted llega a su casa soñando con que va a ver la final de tal deporte y resulta que cuando se sienta y empieza, dos de sus hijos usted lo oye discutiendo fuertemente en la habitación. A usted le pasa por la cabeza al menos dos soluciones que no son las mejores. La primera, hacerse el loco de que no lo está oyendo. Eso no es correcto, porque de ahí va a salir un problema. O la segunda, llamar a la esposa. Mi amor, ahí están tus hijos peleando. Que yo no sé por qué cuando los hijos hacen algo malo son tus hijos, cuando hacen algo bueno son nuestros hijos. Yo no sé en qué consiste eso. Si algo malo, mira, tus hijos como que nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, si es que un cuadro de honor en el colegio, una buena nota, wow, mis hijos, nuestros hijos. No, son nuestros hijos siempre. Pero, mis hermanos, requiere sacrificio, pero hay que hacerlo. Nuestra crianza debe incluir lo que hacemos con nuestros hijos y lo que decimos. En otras palabras, debe de incluir instrucción verbal y confrontación, así como castigo. La instrucción verbal y la confrontación son equivalentes a dos palabras que se usan juntas en el Antiguo Testamento para referirse al trabajo que los padres hacen con los hijos. Vara y corrección. Usted va a Proverbios y va a encontrar allí que dice la vara y la corrección dan sabiduría. En Proverbios 29:15. Así que lo que decimos y lo que hacemos. Ahora, mis hermanos, es muy evidente en las Escrituras que desde el principio Dios ha esperado y ha querido que su pueblo instruya a sus hijos. No el colegio, no la iglesia, no el Estado, mucho menos, sino los padres. Somos los responsables. La escuela es un asistente nuestro, pero los responsables somos nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7.
Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo allí? Que Dios espera que nosotros estemos instruyendo todo el tiempo a nuestros hijos. Déjenme decirles algo que posiblemente algunos de ustedes no son conscientes. Nosotros estamos enseñando a nuestros hijos todo el tiempo. Hay padres que piensan que solamente enseñamos a nuestros hijos cuando les decimos, vengan acá niños, siéntense aquí que les voy a enseñar algo. No. Esa es una enseñanza formal. Pero tú y yo estamos enseñando a nuestros hijos desde que ellos abren sus ojos hasta que los cierran cada día. En la forma en que nos tratamos papá y mamá, en la forma en que hablamos acerca del Señor o acerca del dinero o acerca del trabajo o acerca de la iglesia, en la forma en que reaccionamos cuando otros hacen cosas que no queremos. Nosotros lo estamos instruyendo todo el tiempo para bien o para mal. Así que debemos ser conscientes que mientras nuestros hijos están en nuestra presencia, les estamos enseñando todo el tiempo. Y eso está bien, porque eso es lo que Dios espera. Cuando Él dice, hablarás con ellos cuando se levanten, en la mañana, a mediodía, en la tarde, cuando se acuesten, Él está hablando de una enseñanza espontánea y natural. Él no está hablando de que nos pasemos el día sermoneando a nuestros hijos. Ningún muchacho aguanta eso. ¿Usted se imagina desde que se levanta hasta que terminan sermones todo el tiempo? No. A veces yo he visto a padres muy formales. Normalmente en Santo Domingo damos un curso para padres que se llama PEC, viene de Pastoreando el Corazón. Y se hacen dramatizaciones de casos para ver cómo lo manejan. Y a veces, entonces uno tiene que corregir, tenemos que corregir los casos. Y a veces tengo que corregir porque en la dramatización los padres vienen a los hijos. Mira, mijo, la Biblia dice en tal sitio, parece un sermón. Yo a veces le digo, mi hermano, lo único que faltó fue recoger las ofrendas. Como si estuvieran en la iglesia, tú estás en tu casa. No seas tan formal. Tranquilamente tú puedes decir, mi amor, mira, eso no es correcto, eso no le agrada al Señor. Por esto, en lugar de una manera formal. Usted sale a pasear y pasan por un paisaje hermoso, una buena oportunidad para, wow, qué belleza, y aprovechar y decir, la verdad que las cosas, la creación del Señor es hermosa, qué diseño, todo eso lo hizo el Señor. Es ese tipo de instrucción natural y espontánea. Por eso es que es importante que la palabra del Señor esté continuamente en nuestras bocas de una manera natural, no forzada. Y eso solamente ocurre cuando está primero en nuestro corazón. ¿Ustedes recuerdan lo que dice la Escritura? De la abundancia del corazón habla la boca. Mi hijo, el Señor, es importante. Y eso solamente lo oyen los domingos para ir a la iglesia. Pero después la semana entera lo que oyen es de dinero, de cómo que vamos a producir, de trabajo, de marcas, del coche, de que quiero comprarme esto, aquello, lo otro. Bueno, usted le está enseñando al hijo, primero, que el evangelio es algo solamente conceptual. Y segundo, que aunque usted dice que es lo más importante, realmente hay otras cosas que son más importantes porque son las que habla todo el tiempo. Así que tenemos que ser conscientes delante de nuestros hijos. ¿Qué es lo que le estamos traspasando? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Salmo 78, 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. ¿Quién es que va a contarle las maravillas del Señor a nuestros hijos? Nosotros los padres y también los abuelos. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios y a guardar sus mandamientos.
Pero yo creo que nadie que profesa fe en el Señor va a objetar esto que hemos dicho hasta aquí. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que nadie objeta este concepto, pero cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, notamos a muchos cristianos con hijos que parecen no tener control. Y en grandes conflictos con padres con los hijos. Niños de 7 y 8 años que los padres le hablan y es como si no habló nadie. Y uno dice, ups. Y los padres tienen que repetirle 2 y 3 veces para que ellos hagan caso. Eso refleja que hay un trabajo ahí que no se ha hecho. No, pastor, lo que pasa es que los muchachos no son fáciles. Mi hermano, yo siempre digo esto. No nos confundamos. Los niños son niños y son tremendos. Nosotros no queremos criar momias. Siéntate ahí 1 hora y no, eso no es lo que perseguimos, eso es hasta cruel. Lo que perseguimos es que obedezcan, son 2 cosas diferentes. Y a veces usted tiene un muchacho obediente, pero que no para de inventar. Bueno, inventar no es pecado. Es sencillamente una manifestación de la niñez. Así que no es si inventa o no inventa, no es si se está tranquilo o no se está tranquilo. No, es si cuando usted le dice, amor, deja eso y siéntate. Si él lo mira, lo deja y se sienta, o si él lo mira y sigue como que nadie habló. Esa es la gran diferencia. Y es nuestra responsabilidad enseñarlos a obedecer a la primera voz. ¿Cómo así, pastor, a la primera voz? O que cuando tú le das una orden, tú no tienes que repetirla. Y eso no es muy exagerado. Bueno, pregunta, ¿a qué voz es desobediencia? Si tú le dices a tu hijo, haz tal cosa y él no obedece, ¿es desobediencia cuando él no te obedece a la segunda, a la tercera, a la cuarta? Es desobediencia desde la primera. Y si tú eres de los que lo entrenas sin darte cuenta a obedecerte a la tercera y a la cuarta, entonces sin tú proponértelo lo estás entrenando para desobedecer. Juancito, recoge los juguetes. Juancito, te dije que recogiera los juguetes. Mira, Juancito Pérez Martínez. Entonces él dice, ay, la cosa está complicada, ya hay que recogerlo. Lo estamos entrenando. Él sabe cuándo ya nosotros estamos molestos y vamos a hacer algo. No, es que con tranquilidad. Primera voz, tienen que obedecer. No obedecen, tienen consecuencias. Yo recuerdo una vez estando en un parqueo de un supermercado esperando a mi esposa y llegó un señor con fundas y un niño como de 7 y otro de 8, y en lo que él estaba colocando las bolsas del súper en el baúl del carro, los niños empezaron a jugar correteando en el parqueo, en el estacionamiento. Repito los nombres porque sé que en nuestros países hay diferentes, y a veces uno dice una palabra dominicana y cree que todo el mundo lo entiende y nadie entiende. Entonces yo digo varios sinónimos para que no se quede fuera. Y el asunto fue que el padre le dice, hey, miren, dejen eso, vengan para acá, que eso es peligroso. Y él sigue montando las bolsas en el carro. Yo estoy dentro de mi vehículo y cuando él le dice eso, yo me quedo mirando a ver qué va a pasar. Como que nadie habló, ellos siguen correteando. Él se lo mencionó como 3 veces y los niños no respondieron. Yo decía, wow, eso manifiesta que ha habido una falta seria de una crianza consistente en la obediencia. Esos son los mismos que luego en un futuro pueden dar serios problemas, porque están acostumbrados y aún entrenados por sus padres, sin que sus padres se den cuenta, a sencillamente hacer siempre su voluntad. ¿Cuál es el problema? Uno de los grandes problemas hoy, ¿saben cuál es? Que nosotros vivimos en una época donde se es alérgico al concepto de autoridad. Hablar de autoridad en esta época es como si uno estuviera diciendo una mala palabra.
Y es que confunden autoridad con autoritarismo. En ningún momento apoyamos el autoritarismo. El autoritarismo es el abuso de la autoridad. Pero, mis hermanos, tenemos que ser conscientes que Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos para que nosotros la ejerzamos. Eso es importantísimo. Pero no solamente que no nos gusta autoridad sobre nosotros, sino que en ocasiones tampoco queremos ejercerla. En estos días salió, quizás algunos de ustedes lo escucharon, pero en estos días salió en las redes una especie de pacto que un juez en Reino Unido hizo con su hija de 13 años. 13 años, y él le iba a comprar un celular. Dicho sea de paso, ¿nuestros hijos creen que el celular es un derecho? No es un derecho, es un privilegio. Y si ellos no se comportan como es, no hay celular. No hay celular. Pues este juez apareció, él dice que hizo un contrato, iba a hacer un contrato con su hija. Oigan algunas de las cosas que decían. Número 1, miren, yo me lo encuentro súper lógico. En ningún lugar dice que sea creyente, pero sí muy racional. Me lo encuentro súper lógico. Número 1, papá y mamá pagan internet. Por tanto, en cualquier momento podemos pedirte el teléfono y ver lo que hay en cualquier aplicación. Y tenemos que conocer las contraseñas. Segundo, la instalación de aplicaciones sociales, de redes sociales, solo podrá realizarse previa autorización nuestra. Y en su caso, con las decisiones que fijemos entre las que podrán estar el uso compartido de la cuenta. Tercero, el juez pone límites para los momentos del día en que la niña podrá utilizarlo. Su uso se limitará a las horas acordadas, dice el contrato. Cuarto, no puedes reenviar a otros amigos mensajes que te lleguen y que sean ofensivos para otros niños o de mal gusto, o que se vea gente siendo lastimada. Siempre y en todo caso, si recibes alguno de estos mensajes, tienes que decírnoslo. Otro, eran 10, aquí solamente estoy mencionando 5. El móvil no se lleva al colegio, no se utiliza en la mesa mientras se desayuna, come o cena. Y además, el teléfono queda fuera de la habitación por la noche, ya que para despertarte puedes usar un despertador. Mis hermanos, déjenme decirle algo. Si alguno de ustedes aquí escuchando esto se lo encontró exagerado, usted tiene que sentarse a estudiar las Escrituras acerca de la responsabilidad sobre nuestros hijos, porque está más permeado por la cultura que por la Biblia. Eso es muy lógico. ¿Saben qué pasó? Me dio curiosidad y yo empecé a ver los comentarios. Y los comentarios lo que ratifican es lo que yo acabo de decir. Hay una alergia a la autoridad. Sigue ahí, después cuando te salgan embarazada tal cosa, es por rebeldía, vas a perder a tus hijas. Todos los comentarios eran negativos, no todos, pero un alto porcentaje era diciéndole que si él se estaba volviendo loco haciendo eso. Y yo volví a leerlo otra vez, digo yo, cuidado si fue que lo leí muy rápido, y vuelvo y lo leo y digo, pero es que está perfecto. Es que está perfecto, está genial. Eso nos dice en qué época nos ha tocado vivir. Recuerdo hace poco, frente a mi casa, una mamá y una hija iban pasando y yo oí una discusión y me paro en la ventana. La mamá le había quitado el celular a su hija, quizás de 13 años, 14 años, por alguna razón, y la hija estaba incómoda, que me dé mi celular, que me dé mi celular. Pero era un irrespeto total. Y entonces alguien que tampoco era creyente trató de meterse, introducirse. Y ella nada más decía, es que ella sabe que a mí no me gusta que me quiten mi celular. Y mi celular es mío. Y yo decía, ¿cómo que tuyo? ¿Y tú eres que lo paga? Pero era un conflicto, entre comillas, normal al día de hoy. Cuando es obvio que ese nunca debiera ser un conflicto. Es que ellos deben de estar claros cuál es su responsabilidad y cuál es la nuestra. Y quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Así que
Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos para que podamos cumplir nuestra responsabilidad de educarlos en el Señor. Nosotros somos los representantes de Dios ante nuestros hijos, porque somos la autoridad visible que ellos empiezan a ver desde que son pequeñitos. Y aunque esa relación de autoridad con nuestros hijos debe ir cambiando con el paso de los años, es vital que ellos sean entrenados a obedecer y que nosotros entendamos que estamos al mando. Sí, yo he visto padres que no fallan en reconocer que son autoridad, pero creo que fallan en sabiduría. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando nuestros hijos nacen y están pequeñitos, nuestra relación con ellos es mayormente de autoridad. A un niño pequeño tú no le preguntas qué quiere comer, se supone, porque hay de todo hoy. A un niño pequeño tú le das lo que él necesita. Tú no lo dejas que a los 3, 4 años él escoja su ropa, se supone. Tú se la escoges. Y el ideal y lo que todos debemos perseguir es establecer muy claramente con nuestros hijos que nosotros somos la autoridad y que ellos obedezcan, para que con el paso de los años, mientras ellos van creciendo, esa relación nuestra de autoridad se vaya cambiando más bien a una relación de influencia. Porque va a llegar un momento donde 15 años, vamos para la iglesia, y él se pone una ropa que a ti no te gusta. Bueno, pero no te gusta porque es indecorosa, porque si es indecorosa, entonces ese es un patrón bíblico. No puedes ir con esa ropa indecorosa. No, pero no estamos hablando de eso. Sencillamente que no te gustó porque tú entiendes que la blusa no combina con la falda o que la camisa no combina con el pantalón. Pues yo no lo voy a dejar ir así. Bueno, tú tienes la autoridad para no dejarlo ir así. La pregunta es, ¿pero es sabio que tú te metas en eso? Tú le dices, mijo, mira, eso no pega, eso no combina, pero así es que a mí me gusta. Eso es su problema, tiene 15. Hay otras cosas en las que él no va a hacer lo que él quiere, pero no te metas en un problema por eso. Ahora, hay otras cosas que sí, que tienen un elemento moral involucrado. Miren, mis hermanos, es tan obvio en las Escrituras que Dios espera que usemos nuestra autoridad, que estando ya grandes los hijos de Elí, Dios les reclama a Elí por la conducta de ellos, por él no haberles dicho nada. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Hablando acerca de los hijos de Elí. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y le dice a Elí, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Dice, tú los has honrado más que a mí. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo eso. Y posiblemente Elí haya dicho, no señor, yo le dije a ellos que eso estaba mal. No es que tú le dijiste que estaba mal, es que tú tienes autoridad para impedir que ellos hagan eso. Son dos cosas diferentes. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que ha hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Él no usó su autoridad. Elí se los mencionó. Mire lo que dice 1 Samuel 2, 22, 24. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Ah, pero mira, él les dijo. Sí, ¿ustedes han visto a esos padres que le dicen, ay, mi amor, no haga eso, que eso está mal? Y ellos lo siguen haciendo y ya, yo se lo dije. No, hay una autoridad que tenemos que usar. No, es que mientras tú estás bajo mi autoridad, yo no voy a permitir que eso suceda. Ustedes han visto, bueno, es una pregunta retórica, yo sé la respuesta, porque si en Santo Domingo es así, aquí tiene que ser peor. Pero en Santo Domingo
me he enterado, uno a veces vive fuera de ese mundo, que se van de vacaciones a una ciudad del interior y van de vacaciones y ellos alquilan una casa para quedarse y alquilan, la hija tiene un novio y ellos alquilan una habitación para el novio y la hija. ¿Cómo? Aquí debe ser más normal todavía. Entonces, pero ¿cómo que una habitación? Pero no son novios. Respuesta: pues no, pastores, ellos como quiera lo están haciendo para que lo hagan fuera de para que lo hagan por ahí escondido, que lo hagan aquí en la casa. No, señor. En mi casa no. Si ellos lo hacen escondido, ese es su problema, pero aquí no. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de lo que ocurre bajo mi techo. Yo no puedo permitir eso. Pastor, y si yo tengo un hijo de 20 años, adulto, y tiene una novia, y yo sé que ellos están teniendo relaciones, ¿cómo yo manejo eso? Bueno, tú le dices que está mal lo que están haciendo, que no debe seguir, y si él insiste porque es adulto, entonces tú le ayudas a ser adulto completo. Tú le ayudas a mudarse solo, independiente, que él pague su universidad, que él pague su comida, que él pague su ropa, que él pague todo lo que tú tienes que, todo lo que tú le pagas. Porque o seas adulto total o no seas adulto. Entonces muchas veces nuestros hijos quieren ser adultos para pecar, pero no adultos para sostenerse. Y el punto es que mientras ellos están bajo nuestro techo, están bajo nuestra jurisdicción y por lo tanto nosotros somos responsables de lo que ahí pasa. Así que si tú quieres hacerlo y no hacerme caso, entonces hasta yo te ayudo. Ven, vamos a buscar un sitio y yo te ayudo a mudarte. Y ya yo no tengo responsabilidad porque ya tú eres independiente. Pero mientras está bajo mi techo, yo no puedo apoyar eso. Porque no solamente tengo la autoridad para decirte que no, sino que soy responsable delante de Dios. Miren, los hijos de Elí no eran jovencitos adolescentes. No, eran borrachones. El punto es que muchos padres eligen ser consejeros antes que autoridad, antes de tiempo. Antes de tiempo. Me encanta cómo lo expresa Ted Tripp. Oigan esto, como él lo dice también, lo voy a citar. Dice: pocos están dispuestos a decir, por ejemplo, he preparado avena para el desayuno. Es una comida buena y nutritiva y quiero que la comas. Quizás otra mañana tendremos algo que te guste más. En cambio, muchos dicen, ¿qué quieres para desayunar? ¿No te gusta la avena que preparé? ¿Te gustaría otra cosa? Dice Tripp, esto parece ser muy bondadoso y educado, pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? El niño está aprendiendo que es él quien toma las decisiones y los padres solamente dan opciones. ¿Ven que no es tan sencillo como simplemente una comida? Sigue diciendo, este escenario se repite en la experiencia de los niños al escoger sus ropas, haciendo decisiones acerca de sus horarios, decidiendo su tiempo libre y así por el estilo. Cuando el niño tiene 6, 8 o 10 años es su propio jefe y a los 13 de años de edad ya está fuera de control. Los padres han abandonado desde hace mucho tiempo la prerrogativa de la decisión en la vida del niño. ¿Cómo pasó esto? Entró de forma furtiva a una edad muy temprana cuando los padres hicieron de cada decisión un conjunto variado de opciones para que el niño decidiera. Algunos argumentarán, los niños aprenden a hacer decisiones cuando los padres les permiten tomar decisiones sanas. Pero él dice, esto pasa por alto el asunto más importante. Los niños van a ser sabios para hacer decisiones al observar a padres fieles, instruyendo y modelando una dirección sabia y un proceso inteligente para tomar decisiones frente a ellos. Lo más importante en la preparación para el proceso de tomar decisiones es que los hijos estén bajo autoridad. Yo conozco casos de hogares, de familias, donde usted sabe cómo se come ahí, a la carta. ¿Cómo así, pastor? Oh, sí. Porque son 3, 4 hijos y hay que hacer 4 comidas diferentes. Porque uno no come esto, porque el otro no come aquello. Y los padres se sienten como los padres más buenos del mundo, que estoy para complacerte. Miren, mis hermanos, enseña a su hijo a comer de todo. Va a ser un beneficio para ellos y luego para usted. Usted no ha recibido en su casa amiguitos de sus hijos y usted hace una comida que en su casa le gusta a todo el mundo. Y cuando los hijos se sientan, yo no como eso. A mí no me gusta aquello.
a mí no me gusta lo otro. Y después de preguntar, usted se da cuenta que lo único que le gustan son hamburgues, papa frita y pizza. ¿Ese es un problema de los niños? No, ese no es un problema de los niños, es un problema de los padres que han permitido eso. ¿Y está malo que coman hamburgues, papita y pizza solamente? Bueno, el punto no es lo que comen, el punto es lo que implica. Ellos después van a pasar muchísimo trabajo. Ustedes saben lo bueno que es una gente que es, como bromeamos mi esposo y yo, cuando nos preguntan, ¿y ustedes comen de todo? Decimos nosotros siempre, nosotros somos boca estándar. Nosotros comemos de todo. Y eso es una ventaja, porque mientras menos cosas comamos, más trabajo vamos a pasar cuando estamos fuera de la casa. Así que tenemos que instruirlos y entrenarlos. Ahora bien, debemos recordar en todo momento que la autoridad que tenemos es una autoridad delegada. ¿Y qué significa eso? Que es una autoridad para usarla en el cumplimiento de sus propósitos, no de los nuestros. Porque solamente Dios tiene una autoridad absoluta y final. En otras palabras, no ejercemos nuestra autoridad para que los hijos hagan lo que nos gusta y no hagan lo que no nos gusta. Ejercemos nuestra autoridad para que los hijos hagan lo que Dios quiere y no hagan lo que Dios no quiere. Ejercemos la disciplina cuando ellos pecan contra Dios, no cuando hacen algo que no nos gusta. Usted tiene varias semanas sin trabajo y finalmente está a punto de conseguir uno. Y es una empresa grande de esas que hay que entrevistarse varias veces. Y ya hoy le toca la última entrevista. Y para esa entrevista usted decide ponerse su 21º traje. Y resulta que cuando están desayunando, su hijo, por tomar algo de la mesa, golpea la taza de café y le cae arriba. ¿Qué usted quiere hacer? ¿Usted quiere venir a disciplinar al niño? Y yo pregunto, ¿pero por qué tú lo vas a disciplinar? ¿Tú no viste lo que hizo? Sí, pero eso no es un pecado, eso es una torpeza. Pregunta, ¿tú le habías dicho que se esté tranquilo? No, pues entonces él no está desobedeciendo nada. Pero mire, sí, yo sé que es un problema, pero no, o sea, ¿y qué te quiere que te diga? No es para que tú lo disciplines porque hizo algo que no te gustó. Eso es una usurpación de la autoridad que nos ha sido dada por Dios para sus propósitos, cuando la usamos para los nuestros. Nuestra meta debe ser llevarlos a una relación de subordinación a Dios más que a nosotros como padres. Así que en lugar de decir, tú debes hacer esto porque yo te lo pido, debemos enseñarle, tú debes hacer esto porque Dios lo pide. Porque al final se trata de Dios, no se trata de nosotros. En otras palabras, nuestra autoridad no depende de que seamos más grandes y más fuertes o más sabios. En el taller que damos, la otra instructora es una hermana, ella es de corta estatura y ella y su esposo tuvieron 3 varones. Y ella desde pequeña, desde que los niños estaban pequeños, le enseñó a los varones que tenían que obedecerla porque ella es su mamá. Y le decía, en algún día ustedes van a ser más grandes, más fuertes y más altos que yo. Y como quieran me van a tener que obedecer. Y ellos crecieron oyendo eso. Así que es genial cuando yo la veo con sus hijos. Porque para ella mirarlo a la cara tiene que mirar para arriba, a los 3. Y cuando ya eran adolescentes, ella muchas veces tenía que corregirlo. Mire mi amor, ¿y tú qué sé yo qué, aquello, lo otro? Y ella, sí mami, sí mami. Porque ella les enseñó, no depende de que yo sea más fuerte o más alta, porque yo no voy a ser más alta todo el tiempo. Depende de que Dios me colocó a mí en la posición de autoridad sobre tu vida para hacerte bien. Y lo mejor que puedo hacer es instruirte en los caminos del Señor y tú debes obedecer. Cuando los instruimos, debemos modelar al Dios que nos delegó su autoridad. Eso significa que debemos de instruirlos y aún disciplinarlos mostrando bondad, justicia, misericordia y tener mucho cuidado de aspectos de carácter que deben ser visibles para ellos en nuestra crianza. Como alguien dijo, el gran motivo para toda nuestra disciplina es llevar a nuestros hijos a una relación de subordinación y sumisión a la autoridad de Dios mismo. Y no debemos de perder ese elemento, esa meta. Los instruimos para ayudarlos a tener una relación de subordinación a la autoridad de nuestro Dios. En ese sentido, la autoridad que tenemos dada por Dios
y que debemos ejercer con nuestros hijos no es para buscar nuestro beneficio, es para buscar el beneficio de ellos. Es por amor a ellos más que otra cosa. Miren lo que dice Proverbios 23, 13 y 14. Dice: no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás su alma de la muerte. Y esto tiene al menos dos lecturas. Cuando tú lo castigas y recibe el merecido de sus desobediencias, es en el contexto de una crianza cristiana donde quizás a Dios le plazca salvarlos y van a ser librados de la perdición eterna. Pero aún también sucede que hay hijos que son criados bíblicamente y no necesariamente se convierten, pero en muchas ocasiones salen hijos que son moralmente correctos. Y tú le vas a evitar amistades, lugares y circunstancias que son peligrosos. Cuando era joven, desde joven me gustaba leer la prensa. Y a veces leyendo la prensa yo le decía a mi mamá: tú ves, mamá, yo al menos sé que así yo no voy a morir. Y uno dirá: pero qué pretencioso, ¿y tú sabes cómo tú vas a morir? No, yo no estoy diciendo que sé cómo voy a morir, yo estoy diciendo que sé cómo no voy a morir. Pero ¿y cómo tú puedes adivinar eso? Bueno, es que yo decía cuando veía en un prostíbulo se armó un problema y mataron 2. En una discoteca, entonces, ¿por qué yo no sé que no voy a morir así? Bueno, porque lo primero que tiene que suceder para que yo muera así es que yo esté en un sitio como ese. Pero como yo no voy a esos sitios, entonces es imposible que yo muera así. Entonces, hay muchachos que posiblemente ustedes conocen, y yo también, que no se han convertido. Ellos conocen y saben que el Evangelio es la verdad, pero Dios todavía no ha hecho una obra de gracia en sus vidas. Pero ellos andan muy correctamente, muy moralmente, saben cómo evitar cierto tipo de vida que puede ser peligroso para ellos. Así que debemos ejercer nuestra autoridad para beneficio de ellos, no para nosotros. Por eso, Ted Tripp habla del círculo de seguridad basado en Efesios 6, 1, 3. Él dice: el círculo de seguridad es como, él hace como un círculo y mete al niño ahí adentro. Cuando el niño obedece y honra a sus padres, ¿qué dice la Escritura? Que le va a ir bien y que va a tener larga vida. Cuando el niño desobedece, tú lo sacas de ese círculo y está expuesto a cualquier cosa. Así que es para su beneficio. Concluyendo, mis hermanos, y resumiendo, nuestros hijos deben ser entrenados para obedecer por su propio bien, pues no vienen inclinados naturalmente hacia la obediencia. Y cuando esa inclinación natural a la desobediencia no se trabaja, puede llevarlos a la condenación eterna de sus almas. Podemos contribuir a su perdición sin quererlo. Ellos serán responsables y depende de la obra de Dios en sus vidas. Pero es nuestra responsabilidad usar la autoridad dada por Dios a los padres para cumplir con ese propósito. Susana Wesley fue madre de 17 hijos, entre ellos los 2 más conocidos, John y Charles Wesley. Y ella dijo lo siguiente: el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. Pero el padre que le trata con indulgencia, hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a sus hijos en alma y cuerpo para siempre. En otras palabras, Dios ha entregado en nuestras manos una gran responsabilidad. ¿Ustedes saben cuál es la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos? Hijos con almas eternas. ¿Tú quieres ser un evangelista? El primer campo misionero lo tienes en tu hogar. Es el primer campo misionero.
Vive conforme a lo que predicas. Vive conforme a lo que dices creer. Porque el ejemplo es indispensable y la consistencia también. Vive conforme a lo que predicas y hazlo independientemente de cualquier circunstancia. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros hacer esto sin estar nosotros mismos bajo la autoridad de Dios? Es imposible. Es imposible. Es por eso importantísimo e indispensable que conozcamos al Señor, que obedezcamos al Señor y que vivamos para el Señor. Que Cristo y su Evangelio gobiernen nuestras vidas, corazones, actitudes, reacciones, decisiones. Y tendremos una alta posibilidad de ver a Dios haciendo una obra de salvación en nuestros hijos. Oremos por ellos, usemos nuestra autoridad, no compremos el patrón del mundo. Se ha llegado a un ridículo. En estos días me enteré de unos padres que dejan que el hijo, 5 años, que coma cuando él quiera, que duerma cuando él quiera, todo en virtud de que no se debe coartar porque él tiene su propia personalidad y él debe de aprender desde pequeño a hacer sus propias decisiones. Eso es una perfecta insensatez. Eso es llevar los parámetros no bíblicos al extremo. Ese hijo, ¿saben cómo va a crecer? Insoportable. Insoportable. Mientras estábamos criando, teníamos un familiar cercano que tenía un hijo de una edad similar al de nuestras hijas. Y para nosotros era sorprendente, nunca los juntábamos, no queríamos eso, porque el muchacho, los padres se resistían a corregirlo. Pero un asunto de verdad exagerado. El muchacho hacía su voluntad todo el tiempo y los padres lo más que podían decirle, mijo, no hagas eso. Y si él lo hacía, bueno, imagínate qué se va a hacer. Luego ese hijo creció, se casó, se divorció, ahora debe tener 40 y pico de años y todavía anda por ahí, es un fracasado. Principal responsabilidad, él tiene su responsabilidad. Pero principal culpabilidad a sus padres. Porque lo que criaron fue un monstruo. Tú no puedes criar o no debes criar hijos que no sean enseñados a someterse a la autoridad. A la principal autoridad que son los padres. Luego a todo tipo de autoridad y a la autoridad de Dios como el soberano supremo del universo. Para esto necesitamos clamar al Señor que nos ayude. Y que podamos no solamente instruirlos y ejercer nuestra autoridad, sino modelar a Cristo delante de sus ojos todo el tiempo y rogarle al Señor que tenga misericordia de ellos y que transforme sus corazones. Permítame orar. Señor, tu palabra dice que los hijos no son una carga ni un problema, sino una herencia tuya. Son una bendición y deben ser una alegría. Pero al mismo tiempo, Señor, es una gran responsabilidad que tú pones sobre nuestros hombros. Rogamos por cada uno de los padres aquí presentes, que tú les ayudes a hacer lo que tienen que hacer conforme a lo que tú enseñas en tu palabra, no conforme a lo que la sociedad dice y proclama. Tu palabra es suficiente. Tu palabra es inspirada. Tu palabra es una autoridad sobre nuestras vidas. Ayúdanos no solamente a creerla, sino a demostrar que la creemos viviéndola. Gracias, Señor, por el regalo de los hijos. Ayúdanos a todos aquí los que somos padres a obedecerte, siendo fieles en ser consistentes y ejemplares al instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y a los hijos que están aquí presentes, ayúdales a entender que su principal responsabilidad y lo primero que tú esperas de ellos es que ellos no deshonren a sus padres y que les obedezcan. Obra, Señor, desde lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.